agua. En ambos países se esperan marejadas catastróficas que pudieran llegar hasta 20 pies de altura. En Honduras, de miles de la bajada del nivel de las inundaciones deja al descubierto el desastre tras el huracán ETA. Hay casi 2 millones de damnificados. El gobierno decretó emergencia a nivel nacional porque aunque las lluvias cesaron, los ríos de casi todas las regiones del país ya se desbordaron. Quienes pueden. Y otro país golpeado sin piedad por ETA es Honduras, con miles de damnificados, pérdidas de vidas humanas y destrozos difíciles de cuantificar. El huracán ETA llegó y parece que no se ha ido de aquí. Yo te saludo desde la colonia Jerusalén, en San Pedro Sula. Como puedes ver, hay evacuaciones obligatorias en zonas inundables cercanas a los ríos y quebradas. En este lugar el huracán acompañado de un bombardeo. Estamos en el Calán, en Villanueva, Honduras, en donde... Una de las zonas más afectadas por el huracán ETA aquí en Honduras. Esta comunidad prácticamente ha quedado desierta. La mayoría de algo adentro, gente desesperada, encima del techo, gente encima de palos que había que rescatar. Por ahora son 8 las personas fallecidas por los deslizamientos provocados por el desbordamiento de los ríos a nivel nacional. Un ejemplo lo tenemos en la colonia Jerusalén, en La Lima. Allí, muchos afectados viven ahora en la calle después de perderlo todo. En las inundaciones, otros intentan rescatar algunas pertenencias de lo que ha quedado de sus viviendas. Bueno, sí, cuando me dijo hermano Pavón que iba a ir para allá, bueno, me preguntó, ¿verdad? Y me dijo que se estaba dispuesta a ir ya el domingo, me dijo, y eso me lo dijo el jueves. Entonces, en ese momento cuando me dijo, sentí como que tenía mariposas en mi estómago, porque de verdad yo, desde el principio, yo me acuerdo que yo le escribí a usted que yo estaba pues dispuesta a ir. Bueno, la verdad... Para mí fue algo emocionante, voy a decirlo así, porque es algo que a mí siempre me ha gustado desde pequeña, servir. Y ese fue uno de los sueños que yo, desde pequeña he tenido, de poder ser ese tipo de misiones, de ir a ayudar a la gente. Yo, no, desde que se dio la noticia, pues yo ya estaba, I was pumped, ya estaba listo, porque me había quedado con las ganas del segundo viaje de Guatemala. No pude ir por cuestiones académicas. Pero esta vez hablé con mi empleador y él me dijo, sí, con estas cosas trabajo segundo. Entonces él me dio esa green light, esa luz verde de que podía ir. Y estuve más que agradecido porque es una oportunidad de ir a servir. Es algo que me ha gustado siempre es de servir. No solamente servir a la iglesia, pero servir a la comunidad. Y eso es lo que en verdad somos. Si somos servidores no solo dentro de la iglesia, sino afuera. Yo dije al Señor, pues, heme aquí, ¿verdad? Aquí, listo para servir a la gente. Por lo que más era de que no solo ver lo que es la gente hondureña, sino gente en general, ¿no? Gente necesitada. Y al ir allá, pues, es como es una experiencia que lo hace a uno más humilde. Porque uno mira las cosas que la gente perdió, sus hogares enteros, como propiedad que ellos tal vez desde chicos o ya van generaciones que habían pasado por esos hogares, lo habían perdido todo. Y uno aquí a veces no toma en cuenta lo que uno tiene. Y no es como malagradecimiento, pero no agradecemos por eso. Lo miramos como, se puede reemplazar, pero esta gente había perdido totalmente todo. Al llegar allá, me di cuenta de la razón por la cual Dios nos había enviado. Porque la primera salida que hicimos fue a reconocer el terreno donde vivían las personas que habían perdido toda su casa. Al ver todas esas inundaciones, uno le impacta el corazón y se quebranta al ver tanta necesidad. Así que yo creo de que este es un plan de Dios. A pesar de que siempre van a haber aquellas cuestiones en la mente de uno, Dios tiene el propósito por el cual lo envía a ese lugar. Cuando se nos dijo, ¿verdad? O cuando miramos la situación que estaba pasando en Honduras, bueno, yo soy hondureña, lo sentí más con aquella pasión de poder ir a servirle a mi país. Sin importar, o sea, yo sé de que dejaba a mis hijos, pero tenía la confianza que pues mi esposo los iba a cuidar y que yo iba a dar allá el 100% a lo que yo iba. Y eso me emocionó mucho, no solamente el hecho de estar ahí, sino que desde casa
cuando todo estaba pasando, nosotros mirábamos los videos, recibíamos llamadas de familias de mi esposo, porque pues la mayor parte de la familia de mi esposo perdió todo. Eso me conmovió más porque sabía también de que iba de una parte a ir a ayudar a ciertas familias que eran de la familia de mi esposo, de Armando. Entonces eso fue una emoción grande que yo tuve de ir a ayudar, a servirles y dar todo de mí para poder servirle al pueblo hondureño. Bueno, mi experiencia estando recién casados, la verdad no me sorprendí de que ella dijera sí al viaje, porque ella también estaba dispuesta al viaje de Guatemala, pero por los cambios ella no pudo ir. Pero también porque estoy a tiempo completo, me dijeron, tienes que ir a Guatemala, so I didn't have an option either. And I didn't really have a choice for Honduras either. I'm just kidding. Pero estando junto a alguien que anhela servirle al Señor, ella es la persona correcta con la que yo me casé. Con alguien que también tiene el mismo deseo de servir a las demás personas, que es mucho más que estar dirigiendo alabanza, tocando, que también tiene un corazón para estar ayudando a los más necesitados. I couldn't ask for more. Allá nos hacían burla porque decían, aquí está pasando la luna de miel. No fue cuando nos casamos, sino que aquí la pasamos. No fui a supervisarlo, quería ir a servir. Pero como dijo, yo también quería ir a Guatemala, por el cambio de fecha no pude, pero esta vez tenía la flexibilidad en el trabajo y supe que con él estando parte del staff y también él yendo, there wouldn't be a problem with me wanting to go, asking permission. Y es such a great feeling saber que yo puedo servir de esta manera juntamente con my life partner. Adorándole al Señor de esta manera, sirviéndole a la gente de Honduras. Aunque ninguno de nosotros de los dos somos hondureños, our family es de Centroamérica y también es como sirviéndole de regreso al pueblo de our families too. Muy buenas tardes, mi nombre es Saraí Johanna Rendón Reyes. Soy del municipio de La Lima Cortés, el municipio que fue más afectado con el huracán ETA, con el huracán Iota y con otra tormenta tropical que hubo. Muchísimas gracias a usted, señor Carlos Meléndez. Quiero decirle que donde se encuentre y cuando esté viendo mi video, quiero decirle que el Señor le multiplique la semilla que está sembrada en mi familia y que le bendiga siempre y que sobre todo le dé al 100 por 1. Que el Señor multiplique sus alacenas, que no le haga falta pan y sal a su mesa, a usted y a toda su familia, a toda su descendencia. Muchas gracias de todo corazón, en nombre de mis hermanos, mi familia. El Señor le bendiga y le provea gracias a todo lo que usted ha hecho por haber apoyado a mi causa. Que el Señor se lo multiplique. Gracias de todo corazón y bienvenido sea cuando usted quiera venir a Honduras. Bueno, el primer reto no fue el cover, el primer reto fue cuando el pastor me dijo que yo estaba encargado. Yo no me la esperaba, de hecho el pastor me dijo que sí iba y yo pues con gusto porque recuerdo la primera vez que, cuando fuimos a Guatemala me cambió la perspectiva de muchas cosas. Y yo no iba ni tanto por, vamos a Honduras, sino que yo ya por vivir la otra experiencia, yo pensaba, a saber qué va a pasar en este viaje. Y luego todavía me dice el pastor que yo voy a estar encargado. Y yo solo decía, ay, ojalá que salga todo bien. Eso fue mi primer reto. De allí me di cuenta que necesitábamos una prueba de COVID. Entonces yo me tomé la prueba, pero era el día antes de Thanksgiving, creo. Y cuando voy a ver los resultados, salió que a mi hijo, los tres, todos nos tomamos la prueba, mi familia, yo, y al Thanksgiving, al mediodía, llegó la prueba de mi hijo menor. Entonces yo me confié y dijo, ya me va a llegar al rato, en unos minutos los restos, pero no llegaban. Y me empecé a asustar porque dije yo, de toda la gente que tiene que ir,
yo tengo que ir. Y dije, y pensé, bueno, hice la matemática y dije, bueno, si no alcanzo, si no me llegan, voy a tomarme otro, y si tampoco me llegan la prueba, entonces estaba asustado a qué hora me iba a llegar la prueba, porque no iban a dejar a viajar a uno si no la tomaba, o que salga negativo todavía. Entonces, por fin a las 9 de la noche en Thanksgiving, porque dijeron, estamos cerrados en Thanksgiving, y normalmente toma un día para que tengan 24 horas para que tengan los resultados, pero por ser Thanksgiving estamos cerrados, y también los laboratorios. Entonces yo dije, híjole, ya no voy a, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y dónde voy a tomar prueba? Todavía siendo el weekend de Thanksgiving, hasta el lunes, pero nosotros salíamos el sábado, si no estoy equivocado, el 29. Entonces sí estaba asustado. Gracias a Dios, a las 9 de la noche, el mismo día de Thanksgiving, me llegaron los resultados. Ese fue el segundo reto que tuvimos. De ahí viajamos, Laura y Fanny viajaron conmigo, y se suponía que teníamos todo armado aquí. De hecho, trabajamos con Elmer Dubón, que nos hicimos un web app tomamos la lista de toda la gente que se le iba a ayudar, y pensamos que íbamos a ir a sus casas, a sus direcciones, y entregarle cosas, pero después nos dimos cuenta que las direcciones son la casa amarilla donde está un palo, así estaban las direcciones, a la derecha. Ajá. Y entonces, ¿cómo íbamos a encontrar eso en Google? ¿Cómo le vamos a poner esa dirección? Y entonces se echó a perder eso. Y luego pedimos a alguien de Honduras, que es un conocido de Armando Pavón, que fue de tanto apoyo para nosotros. Franklin Guzmán, fue tanta bendición para nosotros, y de hecho yo le doy gracias a él de parte de la iglesia por la ayuda que nos brindó. Él tomó hasta sus vacaciones para ayudarnos a nosotros. Él trabajó tan arduamente y sin esperar. Bueno, él no fue el único, pero lo que le quiero decir es que llegamos, y creo que era la primera noche que llegamos, y empezó a llover. Y ya habían llegado 2 huracanes, entonces cada vez que llovía la gente se asustaba. Y dijimos, ay no, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a ayudar a esta gente si se va a inundar otra vez? Fanny nos levantó a las 5 de la mañana, que estaba lloviendo, y ¿qué vamos a hacer? Y pues yo, en mi mente, no sé qué vamos a hacer. Ese fue otro reto. Luego habíamos planificado también tener una bodega que nos brindó los militares en la 105 Brigada, gracias a Coronel Orellana. Pero también salió de que ya no nos podían brindar ese lugar porque llegó el presidente y tuvo unas oficinas, no sé qué estaba haciendo, pero el punto que ya no podíamos usar esa bodega. Entonces anduvimos buscando por todos lados bodegas, y también gracias al doctor Baires, que también nos brindó mucho apoyo. Él tenía muchos contactos, entonces contactó una ONG que también nos iba a ayudar. Y lastimosamente el dueño o el encargado de la ONG estaba de viaje y no nos contestaba. Entonces estamos llamando todo el día hasta que me regresó la llamada en la tarde y me explicó después que había una bodega, el gobierno le pidió que convirtieran el lugar en albergue. Entonces obviamente no podíamos tener gente ahí, y más cuidaban niños, creo que tiene un orfanato o algo así, también ahí estaban, y para que nosotros metamos cosas y darle a otra gente, y teniendo otra gente en albergues, iba a ser una situación muy, muy difícil.
Entonces, pues empezamos a ver cómo íbamos a conseguir una bodega. Ese fue otro reto que, o sea, para hacer la historia corta, ¿no? Yo llegué hasta el punto cuando me levantaba diciendo, a saber qué va a pasar hoy. Pero no estoy exagerando, es que todos los días, hasta el último día que nos fuimos, pasó algo. Bueno, ya estábamos a punto a entregar las cosas y todo ya, creo que ya habíamos recogido al equipo, ¿no? Pero creo que en la noche salió en las noticias. Tomaron las calles, una comunidad donde tenían años de vivir ahí y vivían de lavar los carros sobre la carretera porque está cerca de un río. Y qué lástima porque ya tenían años ahí. Pasaron 2 huracanes y luego las inundaciones y la epidemia. Y lastimosamente, yo no conozco mucho de la política de Honduras, pero la policía llegó a derrumbarle las casas. Entonces se enojaron y se pelearon con la policía ahí. Y era cerca donde estábamos donde íbamos a hacer las instalaciones para entregar las cosas. Entonces nos dio miedo porque dijimos, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Entonces nos entró un gran miedo. y no estamos entrando en detalles. Otro reto que pasó, de ahí llegamos a la Cruz Roja, que también donde ayuda Frank, aunque Frank no nos ayudó de parte de la Cruz Roja, él nos ayudó de su propia voluntad. Y quisiera clarificar eso para que no haya un malentendido, pero sí, por medio de la Cruz Roja pudimos obtener un módulo de la Cruz Roja que está en una carretera. Porque otro reto que tuvimos fue que, como había mencionado, planificamos llegar a los hogares de la gente para darles los bienes que teníamos. Pero nos dimos cuenta en el momento que no se podía porque habían lugares todavía ya inundadas casi al techo todavía con agua. Entonces la gente todavía estaba en la calle. ¿Dónde iban a meter sus cosas? No podíamos hacer como habíamos planificado. Entonces, y si hubiéramos ido aún, nos advirtió Frank, todos nos advertían, no vayan a entrar a los lugares, porque la gente en su desesperación le van a quitar las cosas, van a crear un caos. Y estamos, o sea, todo esto se nos iba juntando, y estamos desesperados. Todo se echó a perder, todo. No había una cosa que estamos prácticamente, ¿cómo se dice? No planeando, improvisando. Casi así estábamos, improvisando en lo que salía porque todo lo que planificamos no iba a funcionar. Para mí fue algo muy challenging porque en realidad nunca pensé que iba a asumir tanta responsabilidad. Y yo le decía a Dios que cómo es que yo estaba haciendo todo esto si la verdad nunca había hecho algo semejante. Como lo comentaban los demás, teníamos un plan de cómo íbamos a trabajar, pero el plan en realidad no se daba cuando ya estábamos a punto de accionar. Entonces ahí todos tuvimos que tomar iniciativa y hacer lo que veíamos, la necesidad que se diera. Entonces en sí no puedo narrar solo, ¿cómo se podría decir? Algo que yo hacía, sino que eran multitudes de cosas. Una entre ellas era, tenía que yo registrar a las personas mientras ellos entraban y también ahí escribir quién era el donante, porque sabemos que le queríamos dar a las personas una foto, el video de agradecimiento. Entonces yo dije, pues sí, teníamos a Jenny encargada de tomar las fotos y los videos, pero yo me puse a pensar,
vamos a tener que estar viendo las fotos, zooming in o viendo los videos para saber a quién es a la persona que que fue la donante. Entonces con Laura estábamos trabajando juntas en equipo y le dije, vamos a hacer un column y aquí le vamos a poner los donantes, y al lado de cada persona que se le daba la donación se escribía quién era el donante para tomar ese registro. Todas esas cosas fueron que ahorita suenan fáciles y lógicas, pero que en el momento no se dieron instrucciones, no se dieron expectativas exactamente de lo que teníamos que hacer, que yo digo que fue pura misericordia de Dios, que Él fue el que nos guió, ¿verdad? Porque sabía que lo que estábamos haciendo era para poder servir a las personas, para poder bendecir a aquellos que estaban necesitados. Y pues también no sé cómo fue que también se me dio la responsabilidad de poder llevar el control de lo que teníamos, lo que era el inventario. Entonces yo estaba también encargada de ayudar junto con Nathan y Chamba, que eran pues ahí los hombres que daban todos los poderes, porque ellos eran los que estaban encargados de poder subir cada donación a cada familia. Nathan y yo tomamos la responsabilidad de subir los muebles, camas y estufas a los camiones, y we were really great. Era algo que pues, nadie nos le ha dicho nada. So Nathan and I, we looked at each other and we were like, "You ready?" So we did our stuff, you know, and it was amazing. Entonces yo me coordinaba juntamente con ellos para que ellos supieran qué dar, porque no era así de que una familia llegaba con una troca y ya, vamos a subirle las donaciones y ya. No, dada la necesidad, habían personas que se juntaban y en un camión, ellos rentaban un camión y iban ahí ya sea 3 familias, 5 familias. Camión más grande fue creo de 11 familias, entonces obviamente iba a ser más trabajo para ellos. Y como teníamos también ayudantes a militares, teníamos que verificar que nadie se fuera a volver bolas, en otras palabras, y fuéramos a dar más o menos de lo que las personas merecían. Entonces yo les tenía que verificar a ellos que por cada familia fueran 2 camas, una estufa y un set de juego de sofás. Entonces pues sí, fue algo muy challenging, muy difícil, pero le doy gracias a Dios que me permitió, porque siento ahora que ya en retrospective veo las cosas, digo, solo Dios pudo darnos la sabiduría y equiparnos para poder hacer esto. Y yo siento que es algo que Él también nos permitió para desarrollar en nosotros carácter, desarrollar en nosotros habilidades que quizás estaban allí, pero nosotros no sabíamos que estaban allí. Entonces, para mí fue una experiencia bonita, aunque hubieron muchos retos, pero el Señor fue el que nos fue ayudando, y estoy contenta de poder haber trabajado con este equipo, porque cada uno pudo asumir una responsabilidad sin que se nos fuera delegada, y la pudimos desempeñar a lo mejor posible. Obviamente hay todavía room to improve, but we did what we had to, and we got, you know, we were there to give these people what they needed, to give what people have donated, and we were able to accomplish that. Maybe not the best way, because we were still learning each day, new obstacles, pero lo pudimos lograr. Entonces yo me siento agradecida por eso. Entonces como no podíamos llegar y la gente se iba a aglomerar y crear un caos, ya que la policía ya se había peleado con la policía y todo, entonces este lugar fue estratégico en la Cruz Roja, porque era en un lugar fuera de la ciudad, y decidimos pedirle a la gente que venga a recoger sus cosas. Vimos que era la mejor opción para la seguridad de nosotros y de ellos, bueno, para todos. Pues hubo una situación un poco incómoda que yo creo que por falta de comunicación nos pidieron que desalojemos la Cruz Roja. Entonces ya no teníamos una bodega, ya teniendo no sé cuántos días, uno o dos. Era el segundo día que habíamos entregado ya bienes, pero ya nos pidió la Cruz Roja que desalojemos. Y eso ya era en la noche, ya se había metido el sol. Entonces comenzamos
a ver qué hacemos. Ajá, y en medio de, para no solo hablar de retos, llegó para nosotros un ángel, que Frank le llama un murciélago porque es moreno. Pero de casualidad llegó Olvin, no recuerdo su apellido, Antunes, Olvin Antunes, que trabaja para una organización que también hacen un excelente trabajo. Es una ONG que se llama Convoy of Hope. De casualidad llegó a dejarles unas carpas de plástico. Y pues Frank le explicó la situación. ¿Sabes qué? No sabes dónde podríamos, una bodega donde podríamos meter estas cosas. Y dice Olvin, llévenlo a mi bodega. Y sale que la bodega que él tiene parece Costco. Igualito, idéntico. Todo limpio, organizado. Era una bodega como en Estados Unidos. Y para nosotros fue un gran alivio. Estamos tan agradecidos con Olvin. De hecho, no nos pidió dinero a cambio, no nos pidió nada. Simplemente nos prestó el lugar. Y ya era noche, o sea, empezamos a meter las cosas a las 10 de la noche hasta la medianoche, creo, no recuerdo bien. Y esa fue una de las buenas noticias. Pero eso, cada día de ahí, y el otro reto fue, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo le vamos a entregar las cosas a la gente? De hecho, ya le hemos dicho que lleguen a la Cruz Roja. Pero igual, gracias a Dios, él dijo, no, que vengan aquí a recogerlos, las cosas. Y nos fusionó tanto, y obviamente en cuestiones de seguridad y todo, nos ayudó mucho. Gracias a Dios también por el ejército, el coronel Orellana también, que nos prestó a un grupo de 30 muchachos, 30 soldados. Gracias también al teniente Ramírez, que nos apoyó también en representación del coronel Orellana. Y él y ellos también nos brindó 2 camiones, porque ese era otro reto, cómo movemos las cosas. Y gracias a Dios, ellos, otro reto que tuvimos fue que las camas no estaban listas por la alta demanda que tenía la compañía de camas y también los muebles. Entonces llegamos todos los 10 listos para trabajar. Y no hay camas y no hay muebles. Entonces, creo que muebles sí habían, pero estaban a 2 horas de San Pedro, que estaban en Cihuatepeque. Entonces, no teníamos transportación desde allá hacia San Pedro. Entonces, ¿cómo le hacíamos? Y gracias a Dios también, porque el doctor Baires habló con el dueño de la cervecería hondureña y él nos supuestamente llegaba aunque fuera cerveza, pero dejaban la cerveza y como iban los camiones vacíos, aprovechamos a meter las cosas. La cosa que nos dimos cuenta que no era así. Pero no tomamos nada, ya iba vacía, ya me vacía. Pero nos dimos cuenta que tampoco fue así. El dueño, su primer nombre, solo recuerdo su primer nombre, era Amílcar. Y Amílcar me di cuenta que, porque cuando llegó el camión era un furgón, yo no vi cerveza hondureña, no vi nada. Me di cuenta que él programó a un camión para que nos lleve las cosas. Nos hizo eso, y no era solo una vez, cuando querramos. Entonces cada vez que hubieron más muebles, ellos los traían, porque nos entregaban 45 juegos de muebles en cada furgón. Doy gracias a Dios por Jasmine, porque no pudo ser otra mejor persona para hacer el trabajo, porque tenía todo
todo calculado, pero de una manera impresionante. Y admiro eso mucho de Jasmine, porque dije, gloria a Dios, porque estuvo Jasmine, porque yo dije, no pudo ver a alguien mejor, porque con números era así, y yo soy el peor para los números. Y gracias a Jasmine por eso. Hola, mi nombre es Eda Sofía Rivera. Doy primeramente gracias a Dios porque Él nos tiene con vida, y también infinitas gracias a nuestra hermana Heidi Campos. Dios le va a multiplicar lo que está haciendo, momentos difíciles que hemos pasado, pero sabemos que Dios está con nosotros. Infinitamente gracias a nuestra hermana Heidi Campos. One of the things a lot of people me pueden ver a mí like normal aquí, but one of the things I love to do is make people smile. I don't know why I like to do that a lot. One of the roles that's Nathan and I, but another one I did secretly was making people, have a great time. Even the people, cuando ellos llegaron a traer sus cosas, oh man, I remember this one time, un señor que ya ancianito, y he was leaving, obviously, because of the rush, but me gusta, hablé con él, of how was everything going. Man, hablamos y, and me mencionó que estaba viviendo, estaba durmiendo en el suelo, nothing, y no hay, no windows. So, en ese sentido, man, lloró y pues, the emotion me abrazó a mí, like, oh man, and no one saw it but him and I. Como me gusta ese bayonquito, pero me estaba gozando con él. We were jumping together, like, hey, yeah, you got this. Hey, gózalo con tanto, and man, and it just make because you know how the stress que hay, a veces, pues por mi forma de tantos estudios, cuando hay un stress no se disfruta. Like, para mí, para quitar eso, I like to put people smile, like, like a little dopamine getting out, like a little, from the brain, like all that stress, like a little laugh. It was beautiful to see everyone smile. Even what's his name? Sargento, right? Teniente. Lo costaban, pero I don't know, God's grace. Utilicé eso, pues no sé si es talento, pero just making everyone have a great time, sirviendo al Señor y a la gente también. Buenas tardes, que el Señor les bendiga a todas las personas, quienes están aquí, quienes están en el exterior, especialmente la vida de Benito Gamino. Quiero decirle infinitas gracias, que el Señor le bendiga, que el Señor le multiplique al 100 por 1 todo lo que usted está obrando a favor de mí, de mi familia. Nosotros somos familia Quesada Celaya. Le agradecemos todo lo que han hecho por nosotros, por todas las familias en nuestro país. No ha sido fácil, no es fácil, pero sabemos que con la ayuda de Dios y con personas con un buen corazón así como ustedes, todos vamos a salir adelante. Estamos luchando muchas ganas, nosotros mismos, con la ayuda de ustedes, en volvernos a levantar, y sabemos que el Señor nos tiene agarrados de su mano y Él nos va a fortalecer día a día para que salgamos adelante. Infinitas gracias, que la gracia y la misericordia de Dios siempre sea con ustedes. Muchas gracias. Mi momento es con una señora que se llama Juanita. Como dijo Jasmine, me tocaba a mí hacer los videos y fotos, entonces a mí me tocaba grabar a las personas dando el video de agradecimiento. Pero hubo un momento que el hermano Wilmer estaba haciendo going out to buy something, and el hermano Massimo was unavailable, so a mí me tocaba hacer la bienvenida a Juanita. And pues comencé preguntándole like, hola, buenas tardes, ¿sabe por qué está aquí? Y she's looking around like, pues pensé que iba a venir a agarrar comida, que me iban a dar comida.
pero she's looking around like, no hay comida aquí. And en ese momento, I realized like, wow, I get to tell her what she's gonna get. Y le dije, oh no, aquí no le vamos a dar comida, sino que le vamos a dar 2 camas, su estufa y un juego de sala. Y there's like, in that instant, she started crying. And I was trying to hold my tears, because tenía que decirle, ¿verdad? Así como los hermanos dan la bienvenida y la explicación del proyecto Honduras y todo eso. But I gave her moment and she was just crying and she couldn't believe it. Y so sí le expliqué todo. Hice el video y creo que ella es la que pasaron por en el story de la página de Facebook de la church. So eso me impactó a mí porque incluso Frank nos dijo en la noche que ella tenía cáncer también y yo no sabía eso. So I was just like, wow, ella viniendo solo queriendo un poquito de comida o algo, y le dije a ella, no le estamos dando comida, pero ahora va a tener su estufa para cuando agarre comida pueda cocinarla, and that was just my highlight. This was worth it. For Juanita, this was worth it. Creo que cuando nos llevaron de gira a las comunidades que fueron afectadas, que a pesar de que había pasado tal vez un mes ya había pasado, pero había gente que aún salía enlodada de sus hogares, que para uno pues puede decir, pues ya lo perdí, pero ellos seguían con esa esperanza de que podían limpiar. Y al manejar por ahí por la carretera en ambos lados y hasta en medio de la división había gente durmiendo en carpas que se turnaban en ir a limpiar sus hogares. Pero al ver a esa gente que estaba necesitada y saber a lo que uno iba, y a pesar de eso tener a gente como a Franklin o Nahum que nos ayudó, o Olvin, que gente de que estaban ayudando sin esperar nada en regreso. Cuando hablaba con los de ejército, agarré la oportunidad de hablar con ellos, decían, nos ha tocado ir a limpiar hogares sabiendo que nuestras propias familias necesitan ayuda limpiando. Y yo les hablaba y decía, eso es lo que es servir, porque tú bien fácilmente puedes ir a abandonar este puesto y ir a tu familia, pero estás aquí sirviendo. Y para mí eso fue como uno de los, ese entendimiento en lo que es servir. Dejar la comodidad de nuestras casas y venir a ayudar a las personas. Por eso cuando nos dijeron, bueno chicos, nos van a quedar unos días más, una semana más, yo ya estaba preparado, sin duda, dije, amén, esto hasta que terminemos. Pero en sí es ayudar a gente que en verdad sí lo habían perdido todo. Una de las cosas que yo estuve haciendo durante estos días fue que les daba la bienvenida y les explicaba de dónde iba esta ayuda y oraba por ellos. Y ahí fue donde, esto no lo había comentado a nadie, pero alguien, cuando yo le dije de que por causa muchas veces del pecado, como trae consecuencias también la destrucción de la naturaleza, hay mucha gente que se olvida del Señor, pero Él nunca se olvida de ninguno de ustedes. En ese momento una persona empezó a llorar y dijo, yo entiendo eso porque me he alejado del Señor. Y pues en ese momento yo le hablé rápidamente de volver al Señor y aunque no oré por él en ese momento por reconcilio, él hizo una promesa de volver al Señor, a los caminos del Señor. Fue algo que me quedó marcado y dije, si este viaje valió la pena por esta persona, Señor, ya se cumplió este viaje. Mi nombre es Denis Javier Troches, soy de la colonia Caterco y fui afectada por los desastres que han pasado en este país. Y quiero darle gracias primeramente a Dios y a estas 2 personas, Yael y María Contreras, que han tenido un corazón muy noble en ayudar a esta familia necesitada. Se le agradece toda corazón. Dios me la bendiga y que me le multiplique todo. Hay muchas experiencias, pero los 2 que me tocaron bastante fue el señor que en ancianito que vivió abajo en el suelo sin nada por tanto tiempo, y cuando vio todo lo que hemos puesto, lloró de alegría, we jumped. Pero otra ocasión, un joven llegó y
pues su zapato estaba lleno de lodo, right? Man, pero lo que me marcó, lo que ese joven hizo, dijo la verdad que no queremos cama. Está bien, esa cama regálaselo a otra persona. Man, my heart was like, aún viendo su zapato de lodo, él decidió bendecir a otros sabiendo, man, that touched my heart, man. I was like, Gracias primero a mi Señor Jesús y gracias a la hermana Ruth Medrano por esta ayuda que nos ha mandado. Gracias, que Dios me la bendiga mucho. Vengo de parte de mi mamá, Rosa Erlinda Escalón Mata. Yo soy su hija, Daisy Rivera Escalón. Queda por encontrarse enferma, ella no puede venir, pero yo vengo en su encuentro. Y muchas gracias, hermana Ruth Medrano. Que Dios me la bendiga y a todas las personas que hicieron posible eso. Muchas gracias, bendiciones para todos. Es difícil escoger un punto que nos haya tocado, porque creo que cada día habían momentos que nos tocaban, y eso que yo podría decir que yo envidiaba lo que ciertos hermanos hacían, en envidia buena en el sentido de que yo no estaba tan cercano a las personas, porque yo era más como behind the scenes coordinando las cosas, pero aún así yo pude ver experiencias, y una de ellas fue que no recuerdo si era mi hermano Wilmer o mi hermano Macín, pero ellos estaban orando por una persona que quizás es hermana, no lo sé, pero ella, en el momento que ellos empezaron a orar por ella se empezó a quebrantar y empezó a llorar, y para mí eso me tocó mucho, porque allí fue cuando yo me di cuenta que, como dicen algunos de mis hermanos aquí, no era solamente materiales, no eran solo camas, no eran sofás que les estábamos dando, sino que les estábamos dando la esperanza, el amor de Dios. Porque ¿cómo vamos a ver el amor de Dios? A través de las personas que nos rodean. Y yo allí me estaba dando cuenta que yo estaba haciendo testimonio de que Dios es un Dios de amor, un Dios de esperanza y de misericordia. Me puse a pensar, yo me quejo que a veces se me va el wifi, me quejo que se me rompen los zapatos, y yo le decía a Chama, mira, sin mentir, todos los carros que venían enlodados, todos tenían sus botas enlodados, todos venían sucios de lodo, porque todos venían de limpiar sus casas, y de repente venía la misma persona otra vez, pero era porque se ayudaban. Una persona llegó literalmente en un día 6 veces, creo que 6 veces, porque le estaban llevando todas las camas a una familia, y ni era una troca, era un carro pequeño, y ver cómo ellos luchaban para hacer todo lo posible para ayudarse mutuamente. Entonces yo decía, realmente vale la pena hacer esto, porque lastimosamente aquí donde vivimos, todos quieren estar en su burbuja, que nadie los moleste. Your problem is not my problem. Y yo dije, no, yo no puedo regresar a Estados Unidos pensando así. Y ver que nosotros llevábamos la bendición para ellos, pero realmente ellos nos bendicieron a nosotros con esa actitud. Y I can't wait to go back para terminar la segunda mitad. Y el otro momento donde creo que fue donde realmente dije también valió la pena ir, era... Frank y George andábamos manejando por la zona afectada, todo estaba bien enlodado, nos llevaron a donde estaba la Cruz Roja, conocimos donde caminaba hermano Pavón cuando era niño, fuimos a ver, pero cuando íbamos de salida se nos acercó un señor. Se nos acercó a Chamba y nos preguntó, ¿van para el Progreso? O lleven para la salida. Y como yo no sabía dónde íbamos, yo dije, no sé dónde vamos, no sé para dónde vamos. Pero después el Señor le preguntó a Frank, que estaba manejando, que si lo podía llevar por lo menos a la salida. Y Frank dijo, sí, te podemos llevar. Entonces él se subió y comenzamos a platicar los tres.
Y ahí Chamba le hizo pregunta, ¿y cómo está tu familia? Y el Señor se puso a llorar porque después nos dijo que se había muerto su esposa. Entonces Chamba después ahí oramos por él brevemente, y después creo que en la noche Frank nos había dicho que él iba a ser unas personas beneficiadas también, y yo le di gloria a Dios porque estar frente a frente con esa necesidad y querer ayudar a todos, es algo hermoso que el Señor nos pueda mandar a hacer esto. Y la tercera es cuando los de seguridad nos preguntaban, me preguntaron a mí, ¿y qué significa sal en la tierra? Ahí fue la oportunidad de evangelizarlos y enseñarles la misión que nosotros tenemos, qué significa ser un hijo de Dios. Y ellos se quedaron anonadados de lo que estábamos haciendo, pero es por la gracia de Dios. Entonces, that's part of my experience. Buenas tardes, mi nombre es Dunia Núñez, vivo en La Lima, en la ciudad en la colonia Citraterco, y pues gracias a Dios primero y la familia Ocampo, que somos beneficiados de unas cosas que ellos van a donar para la familia más afectada. Dios les bendiga, les siga guardando y les ayude a salir adelante. Gracias. Dos cosas importantes, experiencias que marcaron mi vida. Y una de ellas fue cuando yo le pregunté a la persona que llegó a recoger la ayuda, a un joven, le pregunté cómo estaba su familia. Y él me explicó de que lastimosamente su papá había muerto en el techo de su casa, que le había dado hipotermia por el frío y no lo pudieron, nadie le pudo dar ayuda porque el agua llegó hasta arriba, se refugiaron en el techo. Y cuando yo le comencé a hablar de que tenemos un Dios de consuelo, de esperanza, y como que esas palabras él lo abrazaron. Y yo le dije que estábamos ahí también nosotros porque les amamos a ellos. Y lo logré entender también. Me dijo, te creo lo que me dices porque han venido a exponerse, a ser contagiados, y pues fue algo que me quebrantó, me tocó mucho a mí esa parte. Y luego le dije que también habíamos decidido ir para allá porque nosotros personalmente necesitábamos darles la ayuda, porque le dije que si nosotros se la dábamos a alguna organización, probablemente no se les entregaría. Y cuando yo le dije eso, él comenzó a llorar como un niño. Dijo, sí es cierto, dice, todos se roban, no nos dan nada. Fue algo que lo expresaba porque él sabía de que si nosotros entregábamos eso a alguna organización, él me dijo que no se lo iban a entregar. Y ellos estaban conscientes de eso, pero es interesante cómo cuando uno les daba la bienvenida y uno se identificaba con ellos, ellos se sentían protegidos, consolados. Fue muy, muy, muy interesante esas dos cosas, entre tantas que viví. Una de las cosas, eso me recuerdo, fue un día viernes. Ya ese día casi estábamos entregando casi todo el día viernes, y una de las últimas personas, había nada más 3 personas y él era una de ellas. Entonces él me estaba diciendo y me impactó más que todo porque él se puso a llorar enfrente de mí. Y él me decía, realmente Dios se ha acordado de mí. Yo no merezco, pero Él se acordó de mí.
Dice, yo hubiera sido feliz con solo que me hubieran dado una cama. Pero Dios me ha bendecido tanto que hoy me llevo 2 camas, un juego de muebles y una cocina. En verdad estoy súper agradecido, decía. Y gracias a Iglesias de Restauración y a esa persona que se acordó que Dios la tocó para poder bendecir mi vida. Esa persona, cuando él dijo que Dios se había acordado de él, esa persona en esos momentos no estaba sirviéndole al Señor. Yo le dije, si Dios se acordó de su vida es porque Él tiene propósitos grandes para usted. So, síguele al Señor, búsquele al Señor. Y me impactó mucho porque la gente está necesitada y en esa manera Dios les ha mostrado que Él aún se acuerda de ellos. Del viaje, yo lloraba muchas veces, a solas. Fueron 93,000 personas que fueron afectadas y solo pudimos ayudar a 500 familias. Me partió el corazón de ver las familias en la calle, literalmente. Yo con mi esposa decidimos enseñarle a nuestros hijos la importancia de dar y de esforzarse a dar. Entonces, mis hijos colectaron los $400, limpiando la casa de mis papás y de amigos. Y cocinaron, ayudaron a mi esposa a hacer un bake sale y logramos la meta de $400 para ayudar a una familia. Pero estando allá, miré a madres solteras en la calle con bebés pidiendo dinero y solo me imaginaba a mis hijos. Miraba niños de la edad de mis hijos lavando vidrios para ganarse la vida. Y solo me imaginaba a mis hijos. Yo me hacía el fuerte, pero hubieron días que no aguantaba. A pesar de tanta cosa que han pasado, de la pobreza también. Eso me impactó mucho, que son gente comunes y corrientes que están luchando por la vida, que están tratando de sobrevivir. Y aún así, hubieron voluntarios en la Cruz Roja, que un señor que perdió su esposa, perdió todo, y aún estaba apoyando a la Cruz Roja, y ni tenía de cambio de ropa. Tenía 3 semanas sin cambiarse de ropa, ayudando a la gente. Y esta gente no pide nada de cambio. Es gente luchadora. Logré logré entender por qué la gente se desespera por venir a este país, tanto que estamos bendecidos. Aunque aquí también luchamos. Pero me pongo a pensar en cada persona que ha donado, que cada esfuerzo que hicieron valió la pena. Valió la pena porque no conocemos a la gente y traemos esperanza a la gente. Y me puse a pensar, empecé a leer la Biblia y encontré Santiago, creo que es Santiago 1:27, si no estoy equivocado, que la religión pura es cuando ayudamos a los huérfanos y a las madres solteras, y en general es ayudar al necesitado. Y eso es lo que me impactó más, que hay mucha gente necesitada. Y me puse a pensar,
tal vez alguien pudiera hacerse la pregunta, ¿y por qué no dar solamente camas? ¿O por qué no dar comida? De hecho, alguien en el equipo me hizo esa pregunta y solo pude pensar en una cosa: si fuera mi familia, yo no solamente le daría cama. Si fuera mi familia, yo daría una nueva casa si pudiera. Y estoy agradecido con cada persona que ha dado, porque eso es lo que hicieron. Dieron no solamente esperanza, pero dieron como que si fueran su propia familia. Que tal vez no fue mucho, pero no fueron bienes. Dieron como, y yo estoy seguro que cada persona que dio, lo dieron como que si fuera su familia. Y les doy gracias de hecho nos daban gracias todos, no solamente de su parte, sino que en nombre de Honduras. La gente de las compañías de las camas, de los muebles, nos daban gracias de parte de Honduras, porque no ha habido ninguna organización, y no lo digo para presumir a iRest, pero ninguna organización había dado lo que hizo usted. Nadie lo ha hecho. Sí hay gente necesitada y sí hay que dar comida, pero todos están sorprendidos lo tanto que le dimos a la gente, y están dándole las gracias de parte de todo el país. Gracias a usted que ha dado a estas familias y que están muy agradecidas. Para mí fue una situación muy difícil. No solo el hecho de ir a ayudar, sino como todo el equipo lo sabe, yo soy de Honduras. Para mí fue un privilegio enorme de poder ir a ayudar a toda esta familia, a mi pueblo, y ver la gran necesidad que hay en mi país, y eso es lo que me llena de mucha tristeza, porque yo sé que cada uno del equipo pudimos ver o pudimos experimentar eso, de lo difícil que es trabajar con el gobierno, trabajar con las políticas, porque se nos cerraban las puertas, todos los días eran diferentes cosas, y a mí me daba mucha tristeza, porque es una realidad la que vive la gente hondureña, mi pueblo. Pero al ver el de haber llevado esta bendición a ellos, para mí fue algo satisfactorio de parte de Dios, y pude sentir ese consuelo tan tangible que Dios le llevó a cada familia por la aportación que todos los hermanos aquí en la iglesia pudieron lograr. Eso a mí me quebraba, lloraba en veces de ver la alegría de cada familia, y cuando me tocó ir a ver el lugar donde creció Armando, para mí eso fue una experiencia muy grande, porque me acordaba cuando él y su familia me decían de que cada vez que había una crecida tenían que subir las cosas, salir de sus casas, pero verlo de cerca, quería salir corriendo a abrazar a mi esposo, porque decía: Dios lo ha librado de eso, ahora que él está allá conmigo, pero ¿qué de su familia? Que lo perdió todo, porque la mayoría de su familia fueron afectadas, incluyendo mi suegra, la mamá de él. Y eso fue bien difícil, pero a la misma vez, cuando los miré llegar, porque unos de ellos fueron elegidos para recibir esta ayuda, yo lo podía abrazar y me llenaba de alegría de que Dios también pensó en ellos, y ellos no dejaban de darme las gracias a mí y a mi esposo y a la iglesia, pero se quedaban asombrados y decían: no podemos creer que ustedes dos, como Armando, pertenezcan a una iglesia tan bella,
que se ha acordado de nosotros y que Dios ha tenido misericordia. Y podía sentir ese amor de parte de Dios cuando esas personas me abrazaban y nos agradecían. Pero también me llenaba de alegría el hecho de ver las caras felices de todas estas familias y de darle gracias a Dios también por habernos ayudado a terminar esta tarea, porque no fue fácil. Todas las noches nos acostábamos con George cuando solo habíamos llegado nosotros 3 para planear y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero sé que Dios estuvo ahí, Dios siempre estuvo ahí, nos abrió las puertas. Antes de ir a viajar a Honduras, yo empecé a comunicarme con gente que yo conocía en Zihuatepec. Me acordé también que tenía a mi tío que era coronel y también le pedí ayuda, y fue así como nos ofreció a este otro coronel Orellana. Y fue como también el Señor fue abriendo puertas y yo traté lo más posible de agarrar contactos y gracias a Dios nos ayudaron sin cambio a nada. Y eso me hace llenar de satisfacción porque yo decía, vamos a lograrlo. Vamos a lograr por lo que venimos. Y miraba cómo la misma gente hondureña ayudaba a su gente y eso me llenó mucho. Y bendijo mucho mi vida. Así que yo le doy gracias a todos los hermanos que hicieron posible esto porque pudieron ver ese consuelo de parte de Dios y que les trajimos esperanza. Y sé que si Dios nos permite volver y vamos a completar esto, Dios va a hacer grandes cosas también con esas familias que aún no saben, porque son muchas familias que aún no saben lo que van a recibir de parte de nosotros. Es maravilloso ver la mano de Dios sobre la vida de uno. Eso es ver la gloria de Dios. Es maravilloso. Bueno, yo tengo tantas cosas que contar, que hablar del Señor, que yo me maravillo. Yo le doy gracias por siempre. Y cuando estoy orando me derramo ante Él. Porque yo sé que es verdadero. Sí, sí es. Es hermoso. No, me quiera Dios. Estamos vivos todavía, pero vamos a seguir luchando. ¡Qué bueno! Vaya, gracias. ¡Ánimo, ánimo!